orígenes del funcionalismo arquitectónico se pueden remontar a la tríada del arquitecto romano Vitruvio, donde las utilitas, que es también traducida como la comodidad o utilidad, va de la mano de las venustas, que es la belleza, y de firmitas, que es la solidez, como una de las tres metas clásicas de la arquitectura. En el siglo XX surge la arquitectura funcionalista, donde se pondera un principio que lo etiqueta con un valor estético racionalista. El racionalismo arquitectónico es aquella depuración de lo ya sobresaturado, dejando solamente lo esencial, lo práctico y lo funcional para cualquier propuesta arquitectónica en su diseño. La arquitectura funcionalista es aquella que desde su diseño y creación recurre a la predilección por las formas geométricas simples, logra una racionalidad en su solución que le da a la obra arquitectónica un carácter propio definido. La belleza o valor estético en la obra arquitectónica, la solidez y estabilidad en el objeto arquitectónico son tres metas de la arquitectura clásica que le dan origen a los principios, preceptos y conceptos del funcionalismo. El funcionalismo es soportado y justificado por el progreso técnico y los métodos constructivos nuevos, como la utilización del acero y el hormigón, donde lo primordial en el diseño de una obra arquitectónica debe estar fundamentado con el propósito primordial para lo cual va a ser proyectada y diseñada. Lo siguiente ahora es que Gael nos hable sobre el Bauhaus. Gracias por presentarnos el funcionalismo, Jimena. Sin embargo, este movimiento no se popularizó de la nada, sino que obtuvo su auge mediante la enseñanza del mismo en la Bauhaus, lo que es el arte de construir, porque reconcilia el arte y la artesanía para crear una nueva estática industrial, a la que Walter Gropius, siendo uno de los catedráticos más importantes del movimiento, define como diseño, donde de hecho, un manifiesto de la filosofía de la Bauhaus dice: el objetivo supremo de toda actividad creadora es la arquitectura. Ahora bien, la obra de Gropius es creada y diseñada con un concepto visionario y está basada en los postulados del Arts and Crafts, en donde se busca conjugar la teoría y la práctica mediante el contacto con la realidad del trabajo. Con este parámetro, forma a sus alumnos de la Bauhaus en el conocimiento de las artes aplicadas, industriales y artesanales para crear obras producibles en serie, industrialmente y accesibles a la población. Gropius, en su propuesta de diseño, plantea en la Bauhaus darle un valor arquitectónico a su creatividad mediante un sistema integrado, el cual une todos los elementos de una forma asimétrica, ya que une la escuela y la integra en forma de los edificios unidos unos entre otros. Cada espacio proyectado tiene coherencia en su concepción específica, ya sea en su forma, sentido y movimiento, y dice que simboliza una nueva esperanza, es decir, una vitalidad recuperada. Sin embargo, para complementar esta información de una mejor manera, vamos con Brian. Gracias, Gael. También es importante considerar que en 1919, la creación de la Bauhaus marcó un momento importante en la historia de la arquitectura, uno que encendería innumerables debates sobre la misma, además del diseño en los años venideros. En sus laboratorios, la Bauhaus entrenará y educará un nuevo tipo de trabajador para la artesanía y la industria, que domine tanto la tecnología como la forma. Esta escuela luego se convirtió más en un movimiento que en una institución, ya que enfrentó una serie de resistencias políticas a lo largo de su existencia, y finalmente cerró sus puertas en 1933 durante el régimen nazi. Sin embargo, el conocimiento inculcado por la Bauhaus trascendió el tiempo y el espacio para viajar por todo el mundo y dejar su huella en el mismo. Gracias a esto, convirtiendo a la edificación en una de las construcciones más famosas en la historia del siglo XX. Ahora bien, este movimiento lo lograron dos partes, y la siguiente tratará sobre la intervención de las mujeres, pero esto se los puede explicar mucho mejor Laura. Gracias, Brian. El rol de las mujeres apenas cambió en la Bauhaus. Aquí reinaba el modelo de género convencional que veía a las mujeres como seres naturales y a los hombres como seres culturales. Las tareas relacionadas al hogar y a los niños eran femeninas. En el área del arte se les asignaba a lo sumo lo concerniente a los tejidos y decoración de interiores. En la Bauhaus de Weimar, el Consejo de Maestros ejercía una política de selección solapada que favorecía a los candidatos masculinos.
las mujeres eran asignadas en los talleres de tejidos que eran dirigidos como departamento femenino. La proporción de casi un 50% de aspirantes femeninas de la primera época de Weimar se estabilizó en los años siguientes en un 30%. Hannes Meyer quiso aumentar el número de estudiantes en 1929, dirigiéndose directamente a las candidatas femeninas diciendo: ¿buscas como estudiante una verdadera igualdad de derechos? Sin embargo, el número de diplomas del área construcción-ampliación siguió siendo insignificante al solo graduarse 4 mujeres. A continuación, mi compañero José seguirá explicando acerca de este tema. Gracias, Laura. Ahora hablaré un poco sobre Annie Albers, quien es considerada una de las grandes artistas textiles del mundo. Ella encontró su vocación gracias al sexismo de Walter Gropius, quien no respetó la igualdad de género con la que la escuela fue creada, ya que limitó a las mujeres a las áreas textiles y cerámicas. Pero, sin perder el ánimo, las mujeres destacaron en estas carreras impuestas, y como en el caso de Albers, hubo otras que también fueron reconocidas en diferentes áreas. Por ejemplo, las fotógrafas Lucia Mauly y Gertrude Arndt, quien también quiso ser arquitecta. Otra de ellas es Alma Buscher, como diseñadora de juguetes y textiles, o Marianne Brandt, diseñadora de moda. Algo a destacar también es la historia de Isa Gropius, que pasó inadvertida, y es que en 1923, a sus 26 años, se casó con Walter Gropius, quien tenía 40, y pronto se identificó con la Bauhaus. Ella redactaba declaraciones y artículos para Gropius a partir de sus manuscritos, era embajadora y anfitriona de la escuela. En el equipamiento mobiliario de las casas de los maestros, ella era quien coordinaba los deseos de las respectivas mujeres. Después de la muerte de su marido en 1969, ella siguió trabajando según el espíritu de él. Y es que Gropius y ella habían trabajado en un escritorio doble a partir de 1926. Sin embargo, tanto su nombre como el de otras mujeres quedaron desaparecidos tras el de sus parejas y su trabajo no fue percibido de forma autónoma. Sin duda alguna, la intervención de ellas fue bastante notoria, y normalmente no se les considera como tal, pero hay que saber que junto a estas mujeres también hubieron algunos arquitectos destacados, los cuales a continuación nos mostrará Brian. Es correcto, y empezamos con uno de los ya mencionados, el nacido en Berlín, Walter Gropius, fundador y director de la Bauhaus en 1919 a 1928, figura clave en la renovación arquitectónica del siglo XX. Proveniente de una familia de la burguesía inteligente, estudió en Berlín y en Múnich. Tenía 23 años cuando se le confió el primer encargo de arquitectura, la construcción de un grupo de casas rurales. A los 28 daba a la arquitectura contemporánea una de sus obras fundamentales, el establecimiento Fagus. Trabajó en Berlín de 1907 a 1910 con Peter Behrens, el primer arquitecto contratado por una gran empresa industrial como responsable artístico. Es esta una circunstancia que hay que considerar determinante para la orientación ideológica de Gropius, el cual ha planteado siempre el problema de la edificación en nuestro tiempo en relación con el sistema industrial, con la producción en serie. La fábrica Fagus, de arquitectura revolucionaria, le dio en 1911 una fama que confirmó en Bolonia, en 1914, al construir para la exposición de Werkbund un palacio para oficinas de atrevida concepción estructural, estética y técnica. La guerra interrumpió su actividad de constructor, siendo reclamado al frente, pero durante aquellos años fue madurando en su ánimo la conciencia de que tenía un deber humano muy elevado que cumplir. La arquitectura había de desempeñar un papel en el problema social que la posguerra plantearía con toda gravedad, y este problema social había de fundirse con el estético. Al servicio de esta idea, se aparta de los movimientos expresionistas y se dedica a la enseñanza. En 1919, perfeccionando la precedente iniciativa de Henry van de Velde, Gropius funda en Weimar la escuela llamada Bauhaus, donde ideó su proyecto de teatro total, y allí escribió sus obras más importantes, International Architecture y Bauhausbauten in Dessau. La escuela, que se había trasladado de Weimar a Dessau, ocupaba el más bello edificio construido por Gropius. Posteriormente, otro de los más importantes fue Mies van der Rohe, nacido en Aquisgrán, Alemania. En 1900 empezó a trabajar en el taller de su padre, que era cantero, y en 1905 se trasladó a Berlín para colaborar en el estudio de Bruno Paul.
y de 1908 a 1911 en el de Peter Behrens, donde conoció a Walter Gropius y Le Corbusier. Inicialmente se orientó hacia la arquitectura neoclásica, pero un viaje a los Países Bajos en 1912 le llevó a cambiar sus intereses, a raíz del descubrimiento de la obra de H. P. Berlech. Tras el paréntesis de la Primera Guerra Mundial, se adhirió a diversos movimientos de vanguardia y empezó a realizar proyectos revolucionarios, como el destinado a un edificio de oficinas de la Friedrichstraße en Berlín, constituido por 2 torres de 20 pisos unidas por un núcleo central para escaleras y ascensores. Durante este periodo publicó la revista G en colaboración con Hans Richter y se relacionó con algunos de los artistas más avanzados del momento, como Tristan Tzara o el Lissitzky. A partir de 1926 llevó ya a cabo obras de cierta relevancia, como la Casa Gold en Guben, toda de ladrillo, y la Casa Hermann. La consagración de Mies van der Rohe se produjo en 1929, cuando realizó el pabellón de Alemania para la Exposición Internacional de Barcelona, considerado por muchos su obra maestra y una de las obras arquitectónicas más influyentes del siglo XX. Tras dirigir la Bauhaus de 1930 al 1933, la evolución de los acontecimientos en Alemania le obligó a emigrar a Estados Unidos, donde fue nombrado director de la Facultad de Arquitectura del Illinois Technology Institute de Chicago, para el que proyectó un nuevo campus que, una vez finalizado, extendió su fama por todo Estados Unidos. En 1958 a 1959 puso broche de oro a su carrera con el famosísimo Seagram Building de Nueva York, del que se dice que es el rascacielos más hermoso de vidrio ahumado y aluminio. Y ahora, el último pero no menos importante, será cortesía de Gael. Así es. Otro de los grandes arquitectos importantes es Le Corbusier, donde este arquitecto francés de origen suizo, junto a Walter Gropius, fue principalmente el protagonista del renacimiento arquitectónico internacional del siglo XX, además de ser uno de los más grandes renovadores de la arquitectura moderna. Fue un incansable agitador cultural, labor que ejerció con pasión a lo largo de toda su vida. Con una formación tan solo artesanal, construyó su primera casa a los 17 años. Aprendió después con los mejores arquitectos de su época, es decir, Joseph Hoffmann, Auguste Perret y Peter Behrens. En 1919 fundó con Amédée Ossefant el purismo, una derivación del cubismo. En 1921, Le Corbusier publicó un artículo en el que exponía un concepto totalmente nuevo de vivienda. Para guardar concordancia con su tiempo, la casa debía ser una máquina para vivir y homologarse al resto de bienes que configuran la sociedad tecnológica. Con ello no defendía la estética ni el espíritu maquinista, sino que trataba de hacer una casa tan eficaz funcionalmente como lo eran las máquinas en las tareas para las que habían sido inventadas. La vida moderna traía consigo una serie de exigencias cuya satisfacción era imposible encontrar en la pervivencia de la arquitectura tradicional. Había por ello que adecuar la arquitectura a la civilización industrial. Así pues, era absolutamente necesario crear también una nueva arquitectura, y Le Corbusier la fundó en torno a 5 puntos básicos. La utopía de Le Corbusier fue crear una nueva realidad urbana, una ciudad que fuera una síntesis entre naturaleza y desarrollo ecológico. Para ello, arquitectura y urbanismo debían estar perfectamente integrados. En el periodo de reconstrucción postbélica, Le Corbusier ideó una ciudad estructurada en unidades de habitación, elementos modulares de un nuevo desarrollo urbanístico. Su idea era construir grandes edificios de apartamentos dotados de los servicios necesarios para construirse en unidades autosuficientes, y su sueño encontró una fragmentaria realización en la Unité d'Habitation de Marsella. Le Corbusier finalmente realizó planes urbanísticos para muchas ciudades, entre ellas París en 1925 y Argel en 1931, o en la Carta de Atenas escrita en 1943, donde enunció sus principios generales que inspiraron a las nuevas tendencias del urbanismo moderno.
Ahora bien, aunque estos puntos fueron bastante importantes, vamos con otra parte que es necesaria de analizar, como lo es el mobiliario. En el mobiliario nos encontramos con la silla Wasley de 1925 por Marcel Breuer. Esta está inspirada por la estructura de la bicicleta Alder. Esta fue la primera que utilizó tubos de acero para asientos de uso doméstico. Máximo confort con el mínimo de material, acero y cuero. También está la silla Bivendam de 1926 por Ellen Gray, que es otro de los diseños de la Bauhaus. También está la Seska Chair de 1928 por Marcel Breuer, que esta silla sin patas es un modelo que evoca elegancia, comodidad y funcionalidad. También está la silla basculante de Le Corbusier de 1928, que esta silla es de las más icónicas de la escuela Bauhaus. La silla Club es otra, que es de Joseph Albers de 1928, y ese sillón está fabricado con madera de arce y materiales de excelente calidad y resistencia, que presenta un aspecto ligero y a la vez abstracto. También está la silla Barcelona de 1929 por Mies van der Rohe y Lily Reich, que es considerada un clásico del diseño industrial del siglo XX. Fue creada conjuntamente a la otomana y mesa auxiliar para el pabellón alemán en la Exposición Internacional de Barcelona en 1929. Diván Barcelona. En 1930, Mies diseñó el Diván Barcelona para la casa del arquitecto Philip Johnson. La estructura de acero y bastidor de correas de cuero se remata con 2 cojines en cuero capitoné. Mesa plegable, 1924, de Erich Brendel. Esta mesa representa la practicidad y la inteligencia para ahorrar espacio sin opacar la elegancia y el buen gusto, fabricada en fresno y chapa de madera pintada. También está la mesa Laccio, de 1925 por Marcel Breuer, también basada en un diseño tubular. Esta mesa es uno de los tantos resultados exitosos obtenidos de la experimentación con estructuras tubulares de acero en el diseño Bauhaus. El siguiente mobiliario es el Nesting Tables, o en español mesas nido, de 1926 a 1927 por Joseph Albers. Muchos de los diseños de la Bauhaus integraban el color, siguiendo los principios de la teoría del color enseñados en el curso preliminar. Los diseñadores creaban diseños funcionales que también podían ser vistos como composiciones abstractas en 3 dimensiones. Estas mesas minimalistas son un estudio de diseño moderno, fabricadas en roble macizo y vidrio acrílico lacado. Como artista apasionado por el color, Albers le dio a cada una de sus mesas nido un color distintivo diferente. Ahora la mesa E1027 de 1927 por Ellen Gray. Fiel a su interés por la multifuncionalidad de los objetos, Gray propuso una mesa auxiliar multifuncional. Esta podía ser utilizada tanto como mesita de noche como mesa de café. A nivel estructural, es un perfecto ejemplo de la racionalidad y funcionalidad. Está formada por 2 aros de acero tubular, que eran muy utilizados en la época, unidos a través de un tubo vertical de altura regulable, lo que permitía utilizarla para desayunar en la cama. Fue originalmente concebida como mesita de noche, como mencioné anteriormente, aunque hoy en día se utiliza sobre todo como mesa auxiliar en salones, oficinas y hasta en terrazas, gracias a la alta durabilidad de sus materiales. El siguiente es el ajedrez de la Bauhaus de 1922 de Joseph Hartwig. En este diseño es un gran ejemplo de una de las máximas de la Bauhaus: la forma sigue la función. Es decir, la utilidad es lo principal. El diseño debe reforzar el mensaje y ser fácilmente descifrable. Por eso, en este ajedrez cada pieza indica el tipo de movimiento que puede realizar. Ahora la cuna Bauhaus de 1922 por Peter Keller. Keller, con sus 20 años, se inspiró en su profesor Wassily Kandinsky para diseñar lo que se llegó a conocer como la cuna Bauhaus. Utilizó los colores primarios amarillo, rojo y azul, otorgando al triángulo, cuadrado y círculo los colores que Kandinsky les asignaba. El ballet trádico de 1922 por Oskar Schlemmer. Inspirado en el constructivismo ruso, Schlemmer diseñó una serie de innovadores trajes para el ballet triádico, diseños que creaban una nueva estética donde se fundía forma y movimiento. Los figurines determinaban el espacio y creaban la arquitectura. La edificación se convertía en escenario.
el infusor para té de Marian Brandt. Uno de los objetos Bauhaus más icónicos es el infusor para té diseñado por Marian Brandt. Su composición se define a través de la transformación de un objeto cotidiano en un elemento innovador y lleno de estilo. La manija de Walter Gropius. Esta manija para puerta, aún en la actualidad, sigue siendo el producto más vendido por la prestigiosa escuela Bauhaus. Es el primer pomo de la historia traducido en serie. Su diseño presenta una estética tan sólida que, a pesar de haber sido diseñada hace tantos años, cuenta con características que se adaptan perfectamente a la ergonomía del cuerpo humano. Y por último, la lámpara Mt8 de William Wagenfeld y Carl Jacob Jaeger. William Wagenfeld y Carl Jacob Jaeger, de origen alemán y suizo respectivamente, diseñaron una de las obras Bauhaus más icónicas de todos los tiempos. Este diseño de lámpara sigue fabricándose en la actualidad con los mismos materiales con los que se diseñaron y fabricaron en sus primeros modelos, que son el metal y el vidrio. Ahora, ya vimos todo este mobiliario creado por los funcionalistas, pero ahora es importante ver bajo qué criterios eran diseñados. Es correcto, Jimena. Hay que saber que el funcionalismo desde su diseño y creación recurre a la preferencia por las formas geométricas simples, logrando una racionalidad en su solución que le da a la obra un carácter propio y definido. Entonces, el funcionalismo establece que la forma debe seguir a la función, donde cada elemento se reduce a su esencia, adecuándose a su propósito. El lema de Mies van der Rohe, menos es más, ayuda a comprender esta idea. Ahora hablaré sobre las características en las que se ve reflejada esta premisa, donde la composición se realiza a partir de volúmenes masivos pero articulados libremente. Las ventanas se desvinculan de la relación proporcional con las fachadas, atendiendo solo a las funciones del interior. El diseño es un proceso previo de configuración en donde se busca una solución funcional en toda obra. Ya en la obra arquitectónica hay un predominio de líneas rectas, y los elementos arquitectónicos son diseñados con una modulación y estandarización. En el diseño no se utiliza frecuentemente la simetría, sino que la obra arquitectónica se organiza en una malla cuadriculada que respeta en forma simétrica los elementos estructurales que la componen. Se rechaza de toda decoración superficial en donde el edificio, por su diseño, debe expresar la función para lo que fue diseñado y creado. Para complementar estas características nos acompaña una vez más Jimena. Sí, José, para continuar, en la arquitectura funcionalista, el arquitecto le da a su creación un carácter de originalidad e imprime en el diseño de sus obras un sello personal, lo que le da origen a una gran variedad de formas. La planta abierta. Gracias al concreto de las columnas, los muros de carga se vuelven innecesarios, lo que libera el espacio de las limitaciones estructurales. Ventanas longitudinales. La liberación de los muros exteriores hace que las ventanas puedan abarcar toda la anchura del edificio, aumentando la relación con el exterior. Aparece el muro cortina, que es liberar de toda la obra arquitectónica en la fachada y dejarla acristalada de piso a techo y de lado a lado, creando un cubo acristalado en algunas obras. Gracias por eso. Y es que es necesario decir que a finales de la década de los 30, algunos habitantes, un grupo de ilustres exiliados europeos, arquitectos, diseñadores, pintores, algunos de ellos constructores de esa utopía artística y académica llamada Bauhaus, desembarcarían en esa misma geografía, es decir, la Cape Cod. El nacimiento de una nueva Arcadia hedonista, sofisticada y vanguardista. Aunque también existía otro grupo del otro lado del Atlántico, el cual era encabezado por el arquitecto Walter Gropius y su mujer Iris Gropius, que han abandonado una Alemania cada vez más peligrosa a causa del nazismo. Junto a ellos el diseñador Marcel River. También están dos arquitectos que han hecho sus armas en la vanguardia arquitectónica, el húngaro Paul Wittinger y el ruso-británico Serge Gemartiev. Ambos forman parte de esta colonia cosmopolita que se establece en la pequeña península atlántica como lugar veraniego. No obstante, la comunidad de Cape Cod se ampliará con otros miembros dentro de ese paisaje humano cruzado por las vanguardias y la modernidad de los 30 y 40. Sin embargo,
es necesario complementar esta información. Vamos con Brian. Gracias de nuevo, Gael. Con la llegada de los nuevos vecinos, la arquitectura de Cape Cod vivirá un experimento constructivo donde se mezcla la tradición artesanal con las líneas e ideas de vanguardia de los arquitectos y diseñadores europeos. Un paisaje arquitectónico hasta entonces desconocido, donde se cruzaron la tradición local con los principios de la Bauhaus. Los ilustrados huéspedes europeos reciben la invitación a identificarse en aquellos dominios, tomando como referencia las antiguas casas veraniegas y cabañas de la zona. Los nuevos residentes construyen una arquitectura luminosa, distintiva y sencilla en el interior de los paisajes boscosos, utilizando materiales baratos y reciclados. Como dato extra, es sabido que en Cape Cod, Walter Gropius y los demás tenían prácticas nudistas y travesías nocturnas de nado por las lagunas que acababan en la cabaña de algunos de los residentes, como el pintor Georgi Kepps, otro exiliado de la Bauhaus, celebradas con un reconfortante cóctel. Era entonces una comunidad cosmopolita que a sus experimentos arquitectónicos y de diseño sumó formas de vida y pensamiento radical, desde el amor libre a la vida en la naturaleza. Finalmente, se puede decir que este arte se transformó en una arquitectura sencilla, rápida y barata, mediante la construcción en series, casas moduladas, etc., en el nuevo urbanismo, donde esta ideología evoluciona o surge de acuerdo a varios factores como un movimiento moderno. Y como esto no puede acabar de otra forma, terminamos por donde iniciamos. Vamos con Jimena. Gracias. Después de este gran recorrido, vimos que el funcionalismo es un movimiento que buscaba lo práctico y funcional en las obras, además de saber que éste alcanzó la internacionalización gracias a la enseñanza de la Bauhaus y a la posterior emigración de sus estudiantes y catedráticos, donde finalmente logramos ver que gracias al auge que éste obtuvo, logró evolucionar para poder permanecer con el avanzar del tiempo. En fin, nosotros fuimos el equipo número 2 y les agradecemos que nos hayan acompañado en este viaje.